Estuvo en lo más alto del poder y ahora busca volver, pero desde el Parlamento. Quiere ser senador, la Cámara del Congreso que tendrá incluso más poder que el propio presidente de la República. Está en campaña, pero no está solo. Su padre es uno de los más entusiastas colaboradores. Apoya todos los esfuerzos de su hijo con el mismo objetivo. Hay que regresar a lo más alto del poder. Pero esta relación empezó hace mucho tiempo y quedó marcada con fuego cuando el hijo tenía apenas 8 años y el padre ya era un curtido oficial de la policía. Se llaman igual, piensan igual. Esta es una historia que bien podría titularse En el nombre del padre. Hace 40 años, aquí, en Palacio de Gobierno, empezaba el mandato del presidente más joven del Perú, Alan García Pérez. Era el año 1985. Pero Eduardo, muy lejos de allí, en las alturas de la Sierra de Pasco, un oficial de la policía combatía contra Sendero Luminoso. Su nombre, Juan José Santibáñez Marín. Que es el primer personaje de nuestra historia. Así es. Él cayó herido combatiendo a Sendero Luminoso. En el 85. En 1985 y fue traído de regreso a Lima y se recuperó en el hospital de policía. Y días después, su comando le dice que tiene que volver a ir a la Sierra del Perú a luchar contra Sendero. A seguir luchando en la zona de emergencia. Y ahí es donde aparece el segundo personaje de nuestra historia. Claro, que se llama Juan José Santibáñez Antúnez, el hijo de este oficial de la Guardia Republicana. Estamos hablando de 1985. Tenía 8 años. Tenía solo 8 años y en la sala de su casa ocurre algo que lo marca para siempre. Cuando el padre le dan de alta en el hospital y vuelve con su familia. Regresa a la casa y le dice: hijo, regreso a combatir a Sendero Luminoso a la zona de emergencia. Y el niño se sorprende y le dice: padre, ¿por qué regresas si te han herido y te pueden matar? Y allí el oficial de la Guardia Republicana le responde a su hijo con una frase que lo marcó para siempre: porque alguien tiene que hacer algo. Y así lo hizo, al comando de los Yapan Atik, que significa los que todo lo pueden. En esos años, escuadrón antiterrorista de la Guardia Republicana. Recorrió al lomo de caballo Chaupimarca, Yacán, Paucar, Yangalán, poblados de la Sierra Central del Perú. Los Yapan Atik entraban violentamente a las viviendas y sacaban a los sospechosos de militar en Sendero. Según un testimonio consignado en el libro Muerte en el Pentagonito, escrito por el periodista Ricardo Uceda, muchos cadáveres aparecieron flotando en el río Chaupiguaranga, en la región Pasco. Cierto o no, Santibáñez nunca fue investigado por estos sucesos. En esos años del primer gobierno de Alan García, sin embargo, hubo un caso que sí fue investigado y denunciado, en el que el capitán Santibáñez no participó, pero que igual terminaría siendo parte de su historia. La llamada Matanza de los Penales. En el penal de Lurigancho en junio de 1986 los presos de Sendero Luminoso se amotinaron. Tomaron por la fuerza esta cárcel, además del penal de El Frontón y el de Mujeres de Santa Bárbara en el Callao. El gobierno de Alan García había tomado la radical medida de desconocer la deuda externa del país, lo que le valió la solidaridad y el liderazgo de los partidos socialistas del mundo. Con ese respaldo, logró reunir en Lima, la capital del Perú, a los dirigentes de la entonces influyente Internacional Socialista, una organización integrada por más de 130 partidos socialistas y socialdemócratas de todo el mundo. Justamente para aprovechar este evento, 2 días antes de la inauguración, Sendero Luminoso se amotinó en las cárceles para así hacerle propaganda a nivel mundial a su guerra insurgente. Su objetivo era que la presencia de los líderes mundiales del socialismo en el Congreso, convocado por Alan García, los pusiera ante los ojos del mundo. ¿Qué estaba pasando en el Perú en esos años para que 3 cárceles hayan sido tomadas por presos pertenecientes a Sendero Luminoso? Este movimiento terrorista había iniciado su llamada guerra del campo a la ciudad 5 años antes, tomando pequeños pueblos de la sierra.
Asesinaban a las autoridades que no se les sometían y dejaban en tinieblas las ciudades, volando las torres de transmisión eléctrica. Apagones, crímenes de las altas autoridades en las principales ciudades, incluida Lima, y coches bombas sembraron el terror en el país. La policía, desbordada ante los atentados, tuvo que ceder a las Fuerzas Armadas el comando de la guerra antisubversiva. Mientras los militares iban estableciendo una estrategia contra Sendero Luminoso, la policía capturaba a muchos dirigentes subversivos. Los hombres fueron llevados a la isla penal de El Frontón y al penal del Lurigancho, y las mujeres al de Santa Bárbara en el Callao. Estas cárceles eran custodiadas por lo que entonces se llamaba la Guardia Republicana, que era una de las tres fuerzas que formaban la policía peruana. Las otras eran la Guardia Civil y la Policía de Investigaciones, conocida como la PIP. Juan José Santibáñez Marín pertenecía a la Guardia Republicana. Era un repucho. La isla que podemos ver al fondo se llama San Lorenzo, al costado hay una isla más pequeña llamada El Frontón. Desde los años 60 se utilizaba como un centro de reclusión, sobre todo para presos políticos. El penal funcionaba aquí al frente, o sea, todo lo que vemos aquí, todo esto, hasta acá, hasta allá. Justo acabamos de llegar a la isla penal del Frontón, aquí donde en 1986, específicamente en junio, se amotinaron los presos senderistas, ¿no? Esta es una cárcel que en verdad se construye a principios del siglo pasado para meter presos a prisioneros políticos. La cárcel dejó de usarse y finalmente aquí estuvieron presos Fernando Belaúnde, Pedro Beltrán, el director de la prensa, varios dirigentes apristas. Recién en 1981 se empezó a utilizar como una cárcel para presos comunes. Fue en esa isla que se iniciaron los motines de los presos senderistas. Lejos de allí, a las 6 de la mañana del 18 de junio de 1986, la radio del viceministro del Interior Agustín Mantilla resonó con los primeros avisos de los jefes de la Guardia Republicana, al mando de los penales. Y más o menos unos 200 terroristas estaban recluidos en este penal. Y los terroristas lo que hacen es toman el lugar. Con el paso del tiempo logran tomar el lugar, logran tomar control de la cárcel. Toman el control del penal, ¿no? O sea, el penal estaba cuidado por la Guardia Republicana, pero dentro del penal en verdad los terroristas tenían muchas facilidades para hacer lo que querían. Construyeron túneles y construyeron una serie de barricadas. Los terroristas se habían amotinado y tomado las 3 prisiones. Mantilla, sin dejar el walkie-talkie ni un momento, trepó a su Jeep Cherokee blindada y se dirigió a Palacio de Gobierno. Ahí lo esperaba el joven e impetuoso presidente García, preocupado por el impacto que tendría la noticia del motín en los periodistas internacionales que habían venido al evento socialista. La primera decisión fue enviar a El Frontón, donde estaban los presos más importantes de Sendero Luminoso, a la Comisión de Paz integrada por respetados juristas independientes del gobierno, pero fueron recibidos a balazos. Mataron a un oficial de la Guardia Republicana e hirieron a otros. Ante el fracaso de la comisión, el presidente Alan García decidió darle a la Marina de Guerra el comando y la orden de develar el motín del Frontón, al Ejército el motín del penal del Lurigancho y a la Guardia Republicana le encomendó develar el motín en el penal de mujeres Santa Bárbara en el Callao. Agustín Mantilla, el viceministro del Interior, salió de Palacio de Gobierno para ir a la isla penal del Frontón y mantener informado al presidente García de todo lo que sucediera ahí, donde se esperaba la más fuerte resistencia de los senderistas. Después de 2 días, los motines fueron develados a sangre y fuego con el resultado de 296 muertos. Con el paso de los días, empezaron a surgir rumores de fusilamientos tras los combates. Y así en el Congreso los grupos de izquierda lograron que se forme una comisión investigadora. Los parlamentarios se desplazaron a los 3 penales y en El Frontón, donde había estado como observador el viceministro del Interior, recogen la versión de que los presos rendidos habían sido fusilados. La comisión del Congreso profundizó su investigación para corroborar esas versiones. Apuntaron a los marinos y también a los miembros de la Guardia Republicana que habían participado como apoyo. La versión de uno de ellos llegó directamente al capitán Juan José Santibáñez. Le contó que había sido testigo de cómo el viceministro del Interior, Agustín Mantilla,
se comunicaba constantemente con el presidente Alan García y le informaba de cada acción de los marinos. La sospecha era que el viceministro y el presidente sabían del fusilamiento de los presos rendidos. Pero el republicano Santibáñez Marín guardó el secreto. Un año antes, el gobierno había iniciado la unificación de las 3 fuerzas policiales, en lo que se llamó la Policía Nacional del Perú. En los años siguientes, Santibáñez Marín siguió ascendiendo siempre en los primeros lugares de los cuadros de méritos y sin dejarse manchar por la corrupción ni la violación de derechos humanos de los años 90, cuando el presidente Alberto Fujimori y su asesor Vladimiro Montesinos tenían todo el poder. Con la caída de Fujimori y su asesor, Alejandro Toledo ganó la presidencia en el 2001 y el último día de ese año su gobierno realizó una purga en los mandos militares y policiales. Pasan al retiro 21 generales y 244 coroneles, entre ellos Santibáñez Marín. Y la salida de Santibáñez papá es el primer gran encontrón que se da la familia con la política. Claro, y justamente, vaya coincidencia, esto ocurre en diciembre del 2001. En noviembre del 2001, Juan José Santibáñez, hijo, se graduó de abogado en la universidad. Entonces, sus primeros pasos como abogado, él los vive en función del proceso que siguió su padre para regresar a la policía. En el 2001, el padre presenta un recurso en un juzgado para intentar volver a la policía. Eso sigue todo un proceso de 2 años y finalmente en el 2003 el Tribunal Constitucional le dice: no, tu pase a retiro ha sido hecho de acuerdo a ley. Y ahí justamente al año siguiente, en el 2004, Santibáñez, hijo, escribe su primer libro. Libro de derecho basado en el proceso de su padre. Eso en verdad lo marca definitivamente en su identificación con la institución policial, ¿no? Claro, porque además tienes que recordar algo. Santibáñez tiene papá policía, tiene primos policías. Claro, todos los tíos de parte de todos los tíos, exacto, son policías. Son policías, correcto. Y incluso él se casa dentro de la institución, en una iglesia donde regularmente se casan los policías. Claro, en el cuartel Los Cibeles, acá en el Rímac, ahí es donde él se casa. Pero los Santibáñez siguieron batallando por el regreso del coronel a la policía. Los primeros días del 2005, el Poder Judicial admitió una demanda donde no solo se pedía que lo reincorporen a la institución, sino que lo asciendan al grado de general, al que hubiera accedido si no lo hubieran pasado al retiro en el 2001. Mientras el proceso judicial avanzaba, Alan García ganó las elecciones y volvió a ser presidente en el 2006. En esos años, muchos oficiales que habían salido por la purga del 2001 o por denuncias de corrupción encontraron tribunales que les dieron la razón y regresaron a la policía. Entre ellos, el coronel Santibáñez Marín, que logró ser reincorporado pero no ascendido a general. De nuevo como oficial en actividad, fue designado en el año 2007 como jefe de la región policial de Tacna. Por primera vez, el coronel Santibáñez tenía un puesto de mando en medio de un gobierno democrático y bajo el ojo atento de los periodistas, y chocó con ellos. Durante una marcha de pobladores en abril del 2007 a la frontera con Chile, la policía disparó bombas lacrimógenas que hirieron a la corresponsal de ATV Televisión, Rita Clemente. En septiembre del mismo año, Radio 1 informó sobre la denuncia de la concesionaria de la cafetería de la región policial. Dijo que el coronel Santibáñez nunca pagaba su consumo ni el de sus invitados y que también la maltrató cuando fue a cobrarle. El 13 de enero de 2008, 9 delincuentes armados y vestidos como policías asaltaron un bus de la agencia chilena Saavedra. A los 2 días, el coronel Santibáñez Marín recibió una información clave. Un delincuente conocido como Colocho había participado en el asalto. Entonces, organizó un operativo para capturarlo. Todo salió bien y Colocho fue detenido a las 10 de la mañana, pero no fue llevado a la comisaría, sino a un hotel donde lo esperaba el coronel Santibáñez. No está claro qué pasó en ese hotel durante 13 horas, porque el delincuente recién llegó a la comisaría a las 11 de la noche. Por este hecho, la Inspectoría de la Policía le abrió una investigación junto a un comandante, un mayor y 3 suboficiales. Mientras el caso Colocho seguía en investigación, solo 4 meses después, en abril
del 2008, la familia Santibáñez recibe una buena noticia. Una jueza de la Corte Superior de Lima, que obviamente pertenece al sistema de justicia peruano, le da la razón y permite que Santibáñez padre sea ascendido a general. Lo que había ocurrido es que no solo Santibáñez, un montón de oficiales de la policía de diferentes rangos habían interpuesto medidas judiciales y estaban reincorporándose a la policía. Entonces el gobierno en verdad estaba harto de que eso ocurra y allí Alan García le da una orden a su ministra de Justicia, que entonces era Rosario Fernández. Esa orden era reclamar ante los jueces la ilegalidad del ascenso, basándose en que la ley le da la atribución de ascender a generales solo al presidente de la República. En medio de esta polémica, su hijo, el abogado Juan José Santibáñez Antúnez, presentó un habeas corpus pidiendo que se detenga la investigación de los sucesos del asalto al bus chileno y al arresto ilegal de alias Colocho, pero el tribunal lo declaró improcedente. En noviembre del 2008 se hizo público el informe número 11, que le impuso medidas disciplinarias por haber incurrido en los delitos de abuso de autoridad y asociación ilícita. El gobierno, por otro lado, siguió en su ofensiva por hacer retroceder a los jueces que reincorporaban policías y logró que en abril del 2010 el Consejo Nacional de la Magistratura destituyera a Alicia Salinas, la jueza que había ascendido al oficial Santibáñez Marín de coronel a general. El propio coronel Santibáñez ha contado que en el mismo año 2010, cuando estaba por perder la batalla para ser general, le escribió un informe al entonces ministro del Interior, Miguel Hidalgo, donde le contaba lo que supo cuando era capitán de la Republicana, el testimonio de un compañero que estuvo en el motín del Frontón, el testigo que aseguraba que Mantilla informaba cada paso del develamiento de los motines de 1986 al presidente García. Era una forma de presionar al gobierno para una salida a su favor. El tiro le salió por la culata. El gobierno de Alan García esperó pacientemente para responder y el 31 de diciembre del 2010, el coronel primer puesto de su promoción y herido en combate contra la subversión, fue pasado por segunda vez al retiro. Tenía 47 años, 12 condecoraciones con la Orden al Mérito de la Policía Nacional y estaba en espera de un reclamo judicial que lo ascendería a general. Pero no se dio por vencido. Y desde el retiro, en julio del 2019, fundó el Instituto Bioamericano de Seguridad Ciudadana, reconocido por los altos mandos oficiales en retiro de las Fuerzas Armadas y la policía. El cargo de gerente de la institución le permitió mantener los vínculos con la policía y participar en los medios periodísticos, opinando como un especialista en seguridad. Mientras tanto, su hijo Juan José Santibáñez Antúnez iba ganando espacio en el mundo del derecho. Testigo de lo que considera fueron injustos retiros y procesos legales arbitrarios, nunca dejó de apoyar a su padre en su esfuerzo para ser repuesto, ascendido y reparado económicamente. Escribió 6 libros, uno de ellos sobre el caso de su padre, y acumuló títulos y cursos de especialización, 4 maestrías, 3 en el extranjero y un doctorado en la Universidad Villarreal. Libros y títulos todos vinculados siempre al derecho policial y militar. Identificado totalmente con lo que llama la familia policial, un caso que marca a Santibáñez hijo es el fracaso en la defensa del policía León Paiva Samán, herido en los ojos en un operativo contra Sendero Luminoso en el Braem, la zona de selva de la región Ayacucho en la sierra peruana. Los médicos determinaron que la única forma de no perder la vista era que fuera operado en Colombia, pero no se emitió a tiempo la resolución que autorizaba el viaje y el policía quedó ciego. A los 34 años, el joven abogado se convence de que la única forma de servir a la institución de su padre es incursionar en la política para intentar llegar a lo más alto del poder. Y en esa lógica de llegar al poder, el primer ejercicio que hace Juan José Santibáñez para enrumbarse en ese camino es intentar llegar hasta aquí, hasta el Congreso de la República. En el año 2009 se inscribe, ¿no, Mauricio? Claro, se inscribe en el Partido Popular Cristiano, en el PPC. Claro, hemos revisado con Mauricio un poco, digamos, el ROP, que es el sistema donde se ve las personas que se afilian a los partidos políticos, y nos sale que en el 2009 él se afilia al PPC. Claro, y
con miras a participar en las elecciones del 2011. Y en el 2011, él postula con el número 30. Postula con el 30 para ser congresista, pero en verdad no le va muy bien, ¿no? Postula en la alianza, La famosa alianza. por el Gran Cambio, que incluía el PPC, incluía Alianza para el Progreso de Acuña y el candidato era Pedro Pablo Kuczynski. Hemos estado mirando algunos archivos. Es medio irreconocible ver al Juan José Santibáñez de esa época decir que PPK es más peruano que la papa. Él es más peruano que la papa. Con eso digo, más peruano que la papa. Encuentras cómo él dice que Lourdes Flores Nano es una gran política que debería ser nuevamente en algún momento Candidata a la presidencia. cosa que en la actualidad sería bien difícil que tú. Claro, no, eso sería impensable, ¿no? Verla algún día a Lourdes Flores como la presidenta del Perú, porque considero que es una mujer que se lo merece. Finalmente él no entra, saca 5.614 votos, lo cual es considerable para una campaña de voto preferencial, pero por la cifra repartidora finalmente queda fuera. Y luego de eso él se empieza a alejar de la política. Luego de la candidatura se aleja de la política. Sigue siendo militante del PPC, pero en verdad parece, o lo que nosotros hemos podido averiguar, deja de hacer vida partidaria y se dedica más a su actividad privada, que es como abogado. Y obviamente termina de especializarse en la defensa de policías en problemas con la justicia. En el año 2016, su admirado PPK, el más peruano que la papa, llegó a la presidencia y pasó al retiro a 39 generales de la policía. El ministro del Interior, Carlos Basombrío, denunció la existencia de un escuadrón de policías a los que acusaron de armar falsos operativos para cobrar recompensas y hacer méritos para ascender. Engañaban a los delincuentes de baja monta para que participaran en delitos y operativos preparados en los que terminaban muertos. Los policías habían operado en el gobierno de Humala desde el 2012 hasta el 2015 en 4 ciudades, matando a por lo menos 20 personas. Juan José Santibáñez fue el abogado del mayor Raúl Prado Rabines, condenado finalmente a 35 años por ser el jefe del llamado Escuadrón de la Muerte. Sin embargo, en septiembre de 2025, el Poder Judicial anuló la sentencia y ordenó que se realice un nuevo juicio. En junio del 2017, la recién formada División de Investigación de Alta Complejidad, la DIVIAC, capturó a la banda llamada Los Babies del Fundo Oquendo, y entre ellos a 24 policías. Santibáñez también participó como defensor de varios de estos policías y aseguró que la Fiscalía retiró la denuncia contra sus defendidos. Tras un largo proceso judicial, 11 de los 24 policías fueron condenados, entre ellos un coronel y 3 comandantes. Al año siguiente cayó detenido el alcalde de La Victoria, Elías Cuba, por el caso de los Intocables Ediles, una organización dedicada al cobro de cupos y extorsiones en ese distrito de Lima, la capital peruana. También se acusó a una congresista, además de un general de la policía, José Figueroa. Su abogado también fue Juan José Santibáñez. Sus defendidos cada vez iban subiendo más en el escalafón y a la vez Santibáñez se acercaba más al poder político. La pandemia del COVID-19 llegó con el gobierno de Vizcarra en el 2020, así como sucesivos cambios de ministros en el Ministerio del Interior. Es el momento en que el abogado Juan José Santibáñez llega por primera vez al poder. El 2020 es nombrado jefe de gabinete de asesores justamente del Ministerio del Interior, pero tiene que renunciar a los pocos días cuando el periodismo recuerda su pasado reciente de defensor de oficiales y generales acusados de graves delitos. Vizcarra fue vacado en noviembre de ese año. En medio de una interminable crisis política, pasaron los presidentes Manuel Merino y Francisco Sagasti, hasta que Pedro Castillo ganó la presidencia en el 2021. Pero la crisis siguió en aumento, cundía el caos en el Estado y, sobre todo, en las fuerzas de seguridad y su ministerio. Como en otros momentos de confusión era el momento de los Santibáñez. Investigaciones fiscales durante el gobierno de Castillo revelaban que se negociaban los ascensos a generales de la policía en Palacio de Gobierno. Por eso, cuando asume Dina Boluarte, vota a 20 generales, dando más trabajo para los abogados defensores de ellos. Con Boluarte en Palacio, el abogado Santibáñez entra, sale y regresa al Ministerio del Interior. Primero como jefe del gabinete de asesores del ministro, renuncia y después regresa como viceministro de Orden Interno. Y finalmente, como el ministro todopoderoso que fue. Ese día, los dos Juan José Santibáñez posaron en Palacio de Gobierno.
El padre, poniendo en suspenso su reclamo de ser general, vistió el uniforme de coronel, orgulloso con todas sus medallas colgando del pecho, y el hijo, con la banda ministerial, juntos en la cima del poder. Pero a pesar de estar sentado en el sillón del poderoso Ministerio del Interior, los escándalos regresan, y con 12 investigaciones fiscales en su contra, y solo 10 meses después de asumir el cargo, fue censurado por el Congreso. 3 mociones y 78 votos deciden su salida, y su padre le escribe: Cuando salgas por la puerta grande del Congreso estarás ingresando por el umbral de la historia de nuestro país y el de la gloriosa Policía Nacional como el mejor ministro del Interior de los últimos 50 años, pero principalmente vivirás en el corazón de gran parte de la familia policial y militar. Pero como en toda época de caos y confusión, Juan José Santibáñez en verdad siempre supo caer más arriba. Claro, porque después de la censura le dio un nuevo puesto como jefe de la Oficina de Monitoreo Intergubernamental del Despacho Presidencial. Un nombre largazo y que bien difícil de aprenderse. Ni siquiera sé si existía antes de que esté Santibáñez. Lo cierto es que se alejó del gabinete, pero finalmente siguió en Palacio y mucho más cerca de la presidencia. Claro, en el fondo él nunca se va de Palacio. Nunca se va de Palacio. Nunca se aleja del poder, que eso es lo importante. Y con el tiempo, la presidenta lo que hace es lo nombra ministro de Justicia. Claro, una cosa es despechar al lado de la presidenta siendo jefe de una oficina y otra cosa es despechar con la presidenta siendo ministro. Pero ese nunca se fue, no se cumplió del todo, por lo menos hasta ahora. Santibáñez quiere ser senador. Y en ese contexto, la figura del padre sigue siendo importante, porque semanas antes de él ser nombrado ministro de Justicia, el padre deja un mensaje que puede ser premonitorio o no. En el 2026 lo vamos a saber. El 2026 estaremos en el gobierno. Nosotros no venimos a prometer, nosotros venimos a comprometernos a terminar lo que ya hemos iniciado.